Como les decía, J.W. Trevan pues desarrolló esta prueba porque el uso de muerte como meta permite hacer comparaciones entre químicos pues que envenenan al cuerpo de muchas formas diferentes. ¿Sí? Eso es la dosis letal 50, les decía que es la cantidad, la concentración de una sustancia química que es capaz de reducir la población al 50%. Entonces, si eso es la dosis letal 50, ¿qué será la dosis letal 100? Pues efectivamente es la dosis capaz de eliminar, capaz de matar al 100% de la población experimental. Y bueno, pues ¿cómo se obtiene esta dosis letal 50 o la dosis letal 100? Generalmente pues el agente tóxico se administra a los animalitos por diferentes vías, una por digamos por todo el experimento, puede ser por vías, aquí les puse algunos ejemplos, por vía enteral, ya sea oral, generalmente se reconoce con estas iniciales, PO, PER-OS, por la boca, por vía rectal, o por vías parenterales, como por ejemplo la dérmica, por aplicación tópica, la vía intravenosa, que se conoce con esta abreviatura IV, intramuscular IM o intraperitoneal IP, que es lo que están observando aquí, en esta fotografía. El valor de la dosis letal 50, obtenido al final del experimento, se identifica como la dosis letal 50 por administración oral, por aplicación tópica o por aplicación intravenosa. ¿Sí? Depende de cada vía por la que haya sido probado. Y bueno, el valor de la dosis letal 50 es muy común que se exprese como el peso del compuesto químico de la sustancia, ya sea química, biológica o digamos que se está probando, administrado por cada kilogramo de peso corporal del animalito o del organismo en el que se está probando. Y esto, con esto se establece pues la prueba en el animalito y la ruta de exposición o administración. Por ejemplo, aquí les puse algunos ejemplos. Puede ser dosis letal 50, administración por vía oral en una rata, probada en una rata. Y que puede ser 5 miligramos por kilogramo. También puede ser dosis letal 50 por vía de administración tópica, evaluada en un conejo. Por ejemplo, que haya obtenido que el valor de esa dosis letal 50 es de 5 gramos por kilogramo. Entonces aquí es más para que vean la comparación de, por ejemplo, aquí puede ser 1000 veces mayor la dosis letal 50 al ser administrada por esta vía y en este tipo de modelo experimental, ¿no? Conejito. Por lo tanto, pues con este ejemplo de dosis letal 50, 5 miligramos por kilogramo lo que significa es que se requieren de 5 miligramos de ese compuesto químico por cada kilogramo del peso corporal de la rata, administrado por una dosis, digamos a través de administración oral, para provocar el 50% de la muerte de esas ratitas, ¿no? En el grupo de ensayo. ¿Sí? Si tenemos 10 ratas que tienen un peso promedio de 36.5 gramos, se hacen los cálculos con base en esos valores. ¿Okay? ¿Cuántos miligramos de ese compuesto se necesitarían para poder matar a esas 10 ratitas? Pero al 50% de esas ratas. ¿Ok? Entonces, así es como se obtiene ese valor de la dosis letal 50. Aquí me gustaría que ustedes supieran que para poder hacer como que internalicen este concepto, es importante que ustedes sepan que mientras más grande sea la dosis letal 50, representa que esa sustancia tiene una menor toxicidad aguda. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es que se requiere una mayor cantidad de ese compuesto, de esa sustancia tóxica, para poder generar un efecto letal. ¿Sí? ¿Y qué pasaría si fuera lo contrario? Si tuviera una dosis letal 50 más pequeña, entonces eso quiere decir que esa sustancia es bastante tóxica porque con una cantidad pequeñita de esa sustancia pues puede generar la muerte del 50% de los individuos de una población. Así es como observarían ese tipo de curva. Esta es la curva dosis-respuesta. Aquí lo que observan en el eje de las X es el logaritmo de esa dosis. Y aquí lo que observan es el porcentaje de mortalidad. Entonces aquí se evalúan, digamos, esa toxicidad, o sea, esa toxicidad aguda, tanto en hembras como en machos, puede ser de ratas,
Y si se fijan ¿cómo se llama? En las hembras, y la dosis letal 50 podría considerarse de 19.30 kilogramos, mientras que para los machos pues podría ser de 21.23 miligramos por kilogramo. Y puede variar por lo que les decía, ¿no? Dependiendo del metabolismo del organismo vivo donde se está probando. Cuando se obtienen esas dos curvas, lo que se hace es interpolar y sacar un promedio de esos valores para quedarse con el valor de la dosis letal 50, promedio que se obtiene de esas estimaciones, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, 20.26 miligramos por kilogramo. Esto es un ejemplo. También les dije que la dosis letal 50 pues podría ser como una especie de un símil, ¿no? Digamos, una dosis que podría ser comparable o equiparable a la concentración inhibitoria 50. Y esto se utiliza, por ejemplo, para ensayos con animales. Esto lo podemos utilizar para ensayos donde se evalúan la toxicidad de compuestos en células. Aquí lo que tienen en el eje de las X es la concentración en micromolar de un compuesto que se llama doxorubicina, que es un anticancerígeno, y aquí en el eje de las Y tienen el porcentaje de inhibición de las células cancerígenas, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que ustedes observan es qué tan tóxicos pueden resultar algunos compuestos químicos para inhibir el crecimiento de esas células cancerígenas. Y si se fijan aquí, el compuesto que resultaría más tóxico para matar esas células no es el que tiene la concentración inhibitoria 50 más alta, sino el que la tiene más baja, 0.22. Lo que, les repito, quiere decir que con menor cantidad de sustancia pueden matar al 50% de la población, en este caso de las células. ¿Sí? ¿Qué pasaría si se tratara de, por ejemplo, evaluar algún compuesto que está en las plantas, ¿no? Como por ejemplo, no sé, las saponinas de las que estábamos hablando? Si esto fuera una saponina y estuviéramos evaluándolo en el efecto tóxico de esas saponinas por ejemplo, en fibroblastos, y si tuviera esta concentración inhibitoria 50 de 0.22 micromolar, lo que nos estaría diciendo es que esta saponina pues es bastante tóxica para los fibroblastos, en comparación, por ejemplo, no sé, como con, vamos a decir, algún compuesto fenólico, como por ejemplo, no sé, la quercetina. Entonces, así es como se hacen esas comparaciones. ¿Ok? Ahora pasemos a los estudios de toxicidad subaguda o subacute toxicity. En los estudios de toxicidad subaguda lo que se evalúa pues a través de una de exposición diaria a la sustancia o agente físico durante un periodo que puede oscilar entre 15 días o 4 semanas. Como les decía, lo que va cambiando dependiendo de los modelos de toxicidad que se quieran evaluar es la dosis y la exposición y el tiempo de esa exposición. ¿Sí? Entonces aquí eso es lo que caracteriza los estudios de toxicidad subaguda. Generalmente lo que se administran son 4 o 5 dosis de una sustancia, y lo que se evalúan son el vehículo, o sea, la sustancia que no es activa, que sirve nada más como para transportar al agente tóxico. Se evalúa también una dosis baja del agente tóxico, una dosis media de ese agente tóxico, y una dosis media, pero una dosis media baja, una dosis media alta y una dosis alta. Y así se hacen los cortes. Y posteriormente, durante el estudio, lo que se hace es controlar diariamente una cantidad considerable de parámetros o variables. Se están evaluando lo que se conoce como marcadores y efectos en órganos diana. Por ejemplo, el aspecto, el comportamiento, el peso del animalito, el consumo de agua y alimento, también frecuencia cardíaca, examen oftalmoscópico, hepático, renal. Al final, pues los animalitos son sacrificados, son eutanizados y se les hace una necropsia. Al principio del estudio y antes de la necropsia, lo que se hace es tomar muestras de sangre y de orina para ser analizadas, y bueno, lo que se hace es una comparación, ¿no?, entre las condiciones iniciales y las finales de ese análisis. Generalmente pues la necropsia del cuerpo del animalito consiste en analizar macroscópicamente los órganos, las vísceras y los tejidos, y pues se toman especímenes para hacer un análisis que se conoce como anatomopatológico. Y se verifica, se compara, ¿no?, si hubo un efecto pues tóxico en las células del hígado, del páncreas o del órgano que se esté analizando.
En ese sentido, pues me gustaría platicarles un poco acerca de qué son los órganos diana, como que son de los que estábamos hablando hace un momento. Y pues los órganos diana se conocen como aquellos órganos, el lugar donde producen los efectos funcionales, los efectos tóxicos, las sustancias que son administradas en un organismo vivo. Y esos son los órganos diana. Entonces, pueden ser aquellos que pertenecen al sistema nervioso central, al hígado, al sistema cardiovascular, incluso si tiene un efecto en el feto, ¿no? Por eso si tiene un efecto teratogénico. Entonces, algunos de los factores que pueden condicionar si una sustancia puede o no tener este tipo de efectos dañinos en los órganos diana, pues es como les decía, la dosis, la cantidad de la sustancia, el tiempo de exposición y la misma susceptibilidad ambiental. Durante pues estos estudios de toxicidad subaguda, como les decía, se toman muestras al inicio del experimento con los diferentes tratamientos, solo con el vehículo, una dosis baja, media baja, media alta y alta, y se evalúan, ¿no? Los biomarcadores tomados bajo las condiciones, ¿no? Antes de iniciar el experimento y durante y hasta el final del experimento. Entonces, aquí lo que se están monitoreando son algunos tipos de biomarcadores toxicológicos, que pueden ser moléculas producidas diferencialmente por el metabolismo. Esos serían los biomarcadores toxicológicos. Estas moléculas pues se producen de manera diferencial por la exposición a un agente químico o físico o biológico que se esté evaluando. Por lo general, la cantidad producida de sus biomarcadores pues indica el nivel de daño. Y generalmente la producción de cierto tipo de marcadores son indicadores de daño, por ejemplo, de daño tisular. ¿Sí? Algunos tipos de enzimas hepáticas en la sangre indican, por ejemplo, son muy buenos indicadores de necrosis hepática, o sea, de muerte celular de las células del hígado. Y por ejemplo, la aspartato aminotransferasa y la alanina aminotransferasa, pues son algunos de estos tipos de marcadores que nos están indicando que, por ejemplo, la exposición a una sustancia tóxica pues puede generar daño hepático. Y eso es lo que pues estaría monitoreando en este tipo de estudios de toxicidad subaguda. En los estudios de toxicidad subcrónica y crónica, pues básicamente estos estudios tienen características similares a los anteriores en cuanto a la cantidad de animalitos, el número de dosis y las observaciones que se hacen, y en lo que se diferencian es en el tiempo y en la exposición. Los estudios de toxicidad subcrónica pues suelen durar de 3 meses de monitoreo y de exposición a los agentes tóxicos, mientras que los de toxicidad crónica, la exposición suele durar de 6 meses a 1 año, igualmente el monitoreo, según el uso pues que aquí no sería uso terapéutico, sino el efecto que se quiera evaluar. Y si por ejemplo es una sustancia de la que se quiere saber si tiene algún tipo de efecto, si fuera un fármaco de que se quiere evaluar su efecto antihipertensivo, o si es antidiabético, pues cuya administración pues dependa, digamos que se prevé que dure por años, pues aquí los estudios de toxicidad pues se deberían de hacer de toxicidad crónica durante 1 año. ¿Okay? Y bueno, les presenté este tipo de estudios de toxicidad, que generalmente se hacen en ensayos preclínicos. Se utilizan modelos in vitro, modelos in vivo, solo en células, en los in vitro, o en animalitos, como en este tipo de modelos in vivo que les decía. Y aquí algo importante es entender cómo se extrapolan los resultados a humanos. ¿Sí? En general, pues se utilizan este tipo de escalas, como la escala de Hodge y Sterner, o también la escala de Gosling, Hodge y Sterner. Entonces lo que se hace es hacer una comparación y una extrapolación de las dosis letales, por ejemplo, de la dosis letal 50 por administración oral, por inhalación o por aplicación tópica dérmica. En el caso de, por ejemplo, digamos, si es una aplicación oral, una administración oral en ratas, una sola dosis, si por ejemplo la dosis letal 50 fuera de 1 miligramo por kilogramo o menos, se diría que ese compuesto es extremadamente tóxico. ¿Sí? En cambio, si se necesitaran más de